En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí hoy presentes, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso y Eterno. Bendito y alabado seas, Dios de los ejércitos, Señor de toda la tierra. Grande y poderoso es tu nombre, justo, misericordioso, poderoso, pero a la vez cariñoso, Señor, lleno de compasión, de paz, tardo para la ira, pero justo cuando así tu voluntad lo ha de hacer. Hoy queremos poner en tus manos este momento de oración, este momento de estudio, este momento de bendición, para que seas tú el que nos bendiga, nos ilumine, nos llene del Espíritu Santo, Señor Jesús, el Espíritu que le prometiste a tus discípulos, a todos los que te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Llénanos del Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través de nosotros, a través de tu palabra, Maestro. Queremos ponerte en tus manos, Señor, al Papa Francisco, a su ministerio petrino, a todas sus decisiones, enseñanzas, a su guía. Protégelo, bendícelo, guíalo, porque tú, Señor, a través del Espíritu Santo lo elegiste como sucesor legítimo de San Pedro, el discípulo que tú elegiste como el pastor de tus ovejas. Queremos pedirte también por la situación del mundo, Señor, por todas las guerras que hay en este mundo, por todo el sufrimiento, sobre todo de los niños, Señor. Nos duele mucho el sufrimiento, el dolor de los niños, que muchas veces pertenecen o hacen parte de naciones o países con una mentalidad guerrerista. En las guerras todos son culpables y en la guerra todos pierden, Señor. Por eso te pedimos, Padre Santo, tu intervención, Todopoderoso. También queremos entregarte, Señor, a nuestro país, a Colombia, por todo lo que está pasando con el orden público. Lo ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, y te pedimos por nuestros gobernantes, por el presidente de la República, por los 32 gobernadores, por los senadores, por los concejales, por los diputados, también por las fuerzas militares, Señor. Pedimos en esta noche que los bendigas, como también, Padre Santo, a todos aquellos que luchan por la justicia y por la paz en Colombia. En tus manos colocamos, Padre Santo, esta noche este estudio bíblico, para que nos abras la mente, el corazón y bendiga nuestros hogares. También le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Reina, Reina del cielo, Reina de los ángeles, que nos acompañe y nos bendiga con su manto sagrado. Que la gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó sobre ella al entrar en su vida, también nos permita a nosotros poder caminar siempre bajo la luz de su guía, la guía de Cristo, pero también la intercesión permanente de nuestra Madre del Cielo. Pedimos también la protección de San Miguel Arcángel, la bendición de San Gabriel y la sanación espiritual y física de San Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a leer el capítulo número 11 del libro de Josué. Josué derrota a Jabín y sus aliados. Cuando Jabín, el rey de Hazor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer un pacto con el rey de Jobab de Madón y con los reyes de Simrón y de Aksaf,
y con todos los reyes de la región montañosa del norte, del valle del Jordán al sur del lago Kinneret, de la llanura y de las cercanías de Dor hacia el oeste, con los cananeos del este y del oeste, con los amorreos, hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los heveos del monte Hermón, en la región de Mizpah. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tanto los soldados que no se podían contar, como los granitos de arena a la orilla del mar. Todos ellos hicieron un pacto, acamparon junto a las aguas de Merom para atacar a los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque yo haré que mañana, a esta misma hora, todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Y tú, rómpeles las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. Entonces Josué y todos sus guerreros los atacaron por sorpresa junto a las aguas de Merom, y el Señor les dio la victoria a los israelitas, de modo que los fueron atacando y persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefot Maim, y por el oriente hasta el llano de Mizpah, y por el oriente hasta el llano ni uno solo de ellos quedó con vida. Josué cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pues les rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra. Después regresó y tomó la ciudad de Hazor, que había sido el centro de aquel pacto, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. Todo lo destruyeron por completo y quemaron la ciudad, y lo mismo hizo con las demás ciudades de aquel pacto. Las tomó y mató a sus reyes y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado Moisés, el siervo del Señor. Sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre colinas, sino solamente Hazor. Mataron a filo de espada a todos los que vivían en esas ciudades, sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. Josué cumple las órdenes de Moisés. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, sucesión, quien las cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel, desde el monte Jalac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad, que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón. Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También por aquel entonces Josué conquistó y destruyó por completo todas las ciudades de los anaquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab,
y en todos los montes de Judá y de Israel, de modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anac en todo el territorio de Israel. Solo quedaron descendientes del gigante Anac en Gaza, Gat y Asdod. Así pues, Josué conquistó toda la tierra, de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 11 del libro de Josué nos sigue relatando el proceso de conquista de la tierra prometida. A medida que vamos avanzando en el libro, vamos viendo que las batallas que tienen que librar los israelitas, Josué y los israelitas, son cada vez más fuertes y son cada vez más difíciles. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha ido preparando al pueblo de Israel para que vaya ganando estas batallas poco a poco. Otro punto muy importante, como lo hemos indicado anteriormente, y teniendo en cuenta que esto es un libro espiritual, no es un libro militar ni histórico, es un libro espiritual, podemos ver aquí cómo es Dios que en primera instancia es el que vence. Primero hay una guerra espiritual librada entre el Dios de Israel y la decena de demonios que habían dominado la región de Canaán durante más de 500 años. Desde la época previa a Abraham ya había maldad. Recordemos las ciudades de Sodoma y Gomorra, que ya existían y eran famosas cuando Abraham llegó y se dividió la tierra con Lot. Aquí podemos ver cómo ya no son los del sur, sino los del norte los que se juntan con la cabeza o el liderazgo de Jabín, el rey de Hazor. Al igual que el rey de Jerusalén, Adonisedec, reúne a un gran ejército, mucho más grande que el de Adonisedec, mucho más grande. Es un ejército poderoso, es un ejército que agrupa a la gran mayoría de las tribus cananeas del norte de Israel. Recordemos que Israel se había apoderado en primera instancia de Jericó al oeste, luego había llegado hasta Ai, y en Ai se había apoderado del centro de la tierra prometida, de tal manera que había partido en dos a la nación cananea, por decirlo así. Obviamente la nación cananea no era un país como lo conocemos los países ahora, sino que eran unos pueblos o unas tribus que compartían, digamos, unas costumbres similares, una religión similar, una depravación social similar, ¿sí? Entonces, en el capítulo número 10 vemos cómo Josué vence a la parte sur de la nación cananea, y en el capítulo 11 vemos cómo vence a la nación, a los que estaban en el norte. Perdón. Vemos también cómo este ejército, además de ser numeroso, era mucho más poderoso que el ejército que había conformado Adonisedec en el capítulo número 10. Este ejército tenía caballos de guerra y tenía carros de guerra.
Obviamente esto pudo haber producido en Josué y en el pueblo de Israel temor, un temor natural, un temor humano. Y es ahí cuando el Señor entra a brindarle su apoyo, a brindarle el ánimo a Josué y al pueblo de Israel con estas palabras: no les tengas miedo, porque yo haré que mañana a esta misma hora todos ellos caigan muertos delante de usted. O sea, les está ya pronosticando la victoria asegurada. Pero Dios necesita la lucha, necesitaba la lucha de Israel. Necesitaba que, como dice el texto, Josué y todos sus guerreros, Josué como líder, como encargado, como el sucesor apostólico de Moisés en la dirección y en la guía del pueblo de Israel, debía enfrentar y debía ejecutar las órdenes de Dios que le había dado a Moisés y que Moisés le había dejado a Josué. Aquí podemos ver varias cosas. Primero, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, siempre se le iban a oponer las fuerzas del mundo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la oposición a la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Todos contra la iglesia católica romana. Todos le caen a la iglesia de Roma, al Papa. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la abominación? ¿Quién es la prostituta de Babilonia, del Apocalipsis? La iglesia católica. Así el mundo odia a la iglesia. Los mismos hermanos separados odian la iglesia. Los ateos odian la iglesia. El comunismo odia a la iglesia. Fíjense cómo la iglesia católica está rodeada de enemigos y toda la existencia. Primero fue el Imperio Romano, luego vivió un proceso de conquista del mundo a sangre. Pero no fue a sangre de otros, fue a sangre propia, a punta de mártires. Sí, señores, porque el cristianismo católico conquistó el Imperio Romano no como lo hizo Josué a punta de espadas, lo hizo a punto de mártires, a punto de brindar el amor que Cristo les había mostrado en la cruz del Calvario. Segundo, podemos ver cómo Dios bendice y le da promesas a su pueblo para vencer. Para vencer. Aquí el Señor le dice a Josué: no tengas miedo, enfréntalos que mañana mismo Israel va a vencerlos, sean los que sean. Tengan los caballos que tengan los carros que tengan, yo les voy a dar la victoria. Para la iglesia hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo que se cumple todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también, y en el mismo evangelio, ese es Mateo 28, del 16 al 20. Pero también cuando escoge a San Pedro como la piedra visible de su iglesia, le dice: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos y nada prevalecerá sobre ella, ni siquiera las puertas del Hades. Cristo le está diciendo a Pedro que la iglesia que él va a liderar, va a mayordomizar, del cual va a ser el mayordomo o vicario, va a ser atacada, pero nunca vencida.
va a parecer derrotada, pero nunca será destruida. Y esa es la promesa que tenemos los católicos, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia tiene esa promesa, ni tiene tampoco el Espíritu Santo que la protege y la bendice a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha mantenido vigencia su fe a su Señor y su unidad. Vemos también aquí cómo el Señor, al entregarles a los enemigos, al vencer Israel a los enemigos, el Señor le dice: destruye todo lo que ellos iban a usar para destruirte. No quiero que te mezcles con nada. No uses eso. Destruye los caballos y destruye los carros de guerra. No los vas a usar. ¿Qué hace Josué? Obedece. Obedece. Y esa es la clave para el cristiano católico. Obedecer a Dios. Obedecer a Cristo. Eso es lo que nos pasa. Podemos ver aquí también cómo Josué ataca con todo su ejército de guerreros, y con la bendición y la guía de Dios ataca por sorpresa a este gran ejército poderoso y los destruye. Los hace llegar hasta Sidón. Y a medida que va avanzando, va matando a sus reyes y va acabando con toda la población. Es un juicio duro, es un juicio difícil, pero es un juicio que se había pospuesto por más de 500 años. La misericordia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene una paciencia, pero es la irresponsabilidad y la terquedad del hombre la que hace que sea ya inevitable el juicio de Dios. Vemos aquí cómo el texto nos repite que Josué obedece lo que Dios había mandado. Que Josué obedece las órdenes que Moisés le había dejado. Recordemos que Moisés es reemplazado por Cristo. Moisés es el mediador de la alianza del monte Sinaí, que tiene como objetivo o como pueblo a las 12 tribus de Israel, a todos los circuncidados de las 12 tribus de Israel. Y que su contraparte en la alianza del monte Sión, del Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés le da instrucciones a Josué, que lo reemplaza o que queda en mayordomía o vicaría del pueblo de Israel, acá nuestro Señor Jesucristo le da órdenes a Pedro y crea el ministerio petrino. Eso es lo que significa el papado. El papa no es un hombre infalible en el sentido como persona. Lo que es infalible es la excátedra, o sea, la doctrina, porque la doctrina la sostiene y la soporta el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica, quien guía a toda la Iglesia es el Espíritu Santo. Que dentro de ella existan miembros que se desvíen y que hagan actos inmorales, corruptos, o que no vayan con el Espíritu de Cristo, ya el Señor lo tenía previsto. Esos son los Judas Iscariote, y siempre va a existir. Vemos también cómo Josué y el pueblo de Israel comienzan a dominar toda la tierra, pero aunque esto nos lo dice un solo capítulo, en verdad esto pudo tomarse entre 5 y 7 años para llegar a conquistar. Luego el capítulo termina diciéndonos que Josué y el pueblo de Israel vencen a los descendientes de Anac. Estas personas eran gigantes,
fueron en parte esos gigantes que vieron los 12 espías, entre los que estaba Caleb entre los que estaba Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín, que al final se convierten en las dos partes en que se divide Israel después de la muerte del rey Salomón. Pero esta vez el Señor los ha preparado psicológica, espiritual y militarmente para enfrentarse a estos gigantes y los vencen. Solo dejan vivos porque están aparte, en ciudades apartadas, ya por fuera de la tierra prometida, en Gaza, en Gad y en Asdod. De Gad es que viene Goliat. Recuerden que Goliat era un gigante que medía casi 3 metros y es el que se enfrenta a David, al rey David. Para terminar, el Señor le da a el pueblo de Israel toda la tierra conquistada y Josué es el que, de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, reparte la tierra a las tribus de Israel para que fueran su herencia. ¿Sí? Toda la forma como iba a ser distribuida, qué pedazo le iba a tocar a qué tribu, eso lo vemos en los libros del Pentateuco, que ya pasamos, ¿verdad? Y después de todo eso, después de todo este proceso de conquista, hubo paz en la tierra prometida. Fíjense qué hermoso, qué bello, porque es muy parecido. Cristo reemplaza a Moisés. Pedro reemplaza a Josué. Pedro y los apóstoles tienen que enseñar y tienen que transmitir todo lo que Cristo les dijo, les ordenó. Y lo dejan primero de viva voz, que es la tradición oral, la tradición apostólica, y después lo dejan por escrito, sabiendo que la iglesia tenía que vivir muchos siglos y obviamente el voz a voz iba a ser muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo pueblo de Dios no iba a ser una raza, una nación, sino que iba a ser el pueblo de todos los pueblos de la tierra. Vemos también cómo el cristianismo primitivo, cristianismo con los apóstoles, con los padres de la iglesia, comienzan un proceso de conquista evangelizadora, ya no con las espadas de Josué, sino con la predicación de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que es la espada de doble filo que atraviesa hasta los tuétanos, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa espada espiritual es la que comienza a conquistar el mundo conocido, facilitado por las carreteras del Imperio Romano. Fíjense cómo Dios todo lo bien pone para hacer su voluntad. Y durante más de 3 o 4 siglos, la conquista del Imperio Romano se hace a punta de sangre, pero la sangre de los cristianos, los mártires, comenzando con San Esteban, ¿verdad? Y siguiendo con muchos santos, muchos padres de la iglesia, muchos obispos, santos sacerdotes, santos religiosos y religiosas que dieron su vida en los primeros siglos para que el cristianismo se asentara en el Imperio Romano. Y después de que el imperio reconociera primero la libertad de culto, con el cristianismo, el imperio, el señor Constantino lo que reconoce es la libertad de culto. Muchos años después, creo que con Tertuliano, no sé, no estoy 100% seguro, va a haber otro edicto que sí va a convertir al cristianismo
como la nueva religión del imperio. No fue el señor Constantino como nuestros hermanos separados venden como leyenda negra. No, señor, no se deje engañar. Leamos historia humana e historia de la iglesia para que vean que esas leyendas negras que nos venden nuestros hermanos separados son vil mentiras. Y vemos cómo después de esa conquista espiritual no es la corrupción de la iglesia, es que la iglesia se paganizó, no, es que la iglesia, el pueblo de Dios conquistó a los paganos, no fue al revés. Y luego hubo un periodo de paz hasta el año 1521, cuando el falso profeta del Apocalipsis, el señor Martín Lutero, aparece con sus pronunciamientos y comienza nuevamente un periodo de guerra y de confusión y de división, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo de manera natural el pueblo de Dios siempre va a encontrar oposición. Como el cristiano, como el justo, como el santo que tiene a Dios en su corazón y que hace parte del pueblo de Dios, va a encontrar siempre oposición. Vámonos al libro de Sabiduría. Sabiduría capítulo 2, versículos del 12 al 20. Y vamos a ver también cómo esto también se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. El pueblo de Israel les era molesto a los cananeos. Se opone a nuestras acciones. Nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar, la manera de los cananeos. Su sola presencia nos molesta. Fíjense cómo el católico es molesto para el mundo, es molesto para el ateo, es molesto para el progresista, es molesto para el comunista, es molesto para los mismos hermanos separados. Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará. Todo esto le pasa a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De las manos de sus enemigos, sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Así como nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, insultado y llevado al extremo, así sus 12 apóstoles, bueno, excepto San Juan, fueron martirizados. San Sebastián Esteban fue martirizado por defender la verdad de Jesús. Y como les decía antes, el cristianismo gobernó, lideró, conquistó el mundo a punta de sangre, pero no la sangre de otros, sino la sangre de sus mártires. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí, cuando una persona es buena, cuando una persona o un pueblo, porque lo que ocurre en Josué es el choque entre dos tipos de pueblos. Un pueblo espiritual lleno de Dios, terco,
pero lleno de Dios, lleno del Dios verdadero, y una nación, un pueblo corrompido al extremo, que chocan y que al final tiene que sobrevivir uno solo. Obviamente va a sobrevivir el que esté con el Dios verdadero. Y ese fue en ese momento Israel. Y eso va a ser siempre, cada siglo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Vamos ahora al Salmo 37. Salmo 37, a profundizar esta idea, cómo la persona malvada, cómo el pueblo malvado, cómo el mundo odia al pueblo de Dios. Vámonos a Salmo capítulo 37, versículos del 10 al 29. Dice: dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Fíjense el último pedazo del capítulo 11 de Josué. Pero los humildes heredarán la tierra. ¿Qué hizo Josué con las tribus de Israel? Les dio la tierra en heredad. Y disfrutarán de completa paz. Así termina el capítulo 11 de Josué. El malvado trama hacer daño al hombre bueno, el rey de Hazor, ¿verdad? Y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe, porque sabe que al malvado se le acerca la hora. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No le tengas miedo, que mañana mismo a esta hora yo te los voy a entregar y tú los vas a acabar. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor, escuchemos esto, que es el gran error de estos tiempos con tanta delincuencia y con tanta maldad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos. Porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. Todos los pueblos cananeos fueron aniquilados por Josué y el pueblo de Israel, que tenía a Dios delante de ellos. El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasará vergüenza, pues tendrá suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. ¿Dónde? En el infierno, ¿verdad? Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que él maldice serán destruidos. Está cumpliéndose a cabalidad lo que estamos viendo en los capítulos de Josué. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído. Lo que le pasó a Josué en el capítulo 8, ¿verdad? Cuando atacó por primera vez a la ciudad de Ai. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. ¿Sí? Cuando Josué entró y entraba a cada ciudad, moría todo el mundo, hasta los niños. A vista del siglo XXI, uno le da pesar y uno dice, no, pero ¿cómo es posible que Dios?
desafortunadamente hacían parte de esa civilización y eran la semilla de esa civilización. Miren lo que dice el Señor: no les quedará descendencia. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Vamos a ver ahora qué dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos enseña Él acerca de la persecución. Si solamente era para el pueblo de Israel, vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 24 y después del 34 al 36. Dice: miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. La combinación. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por su verdad, por su espada. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos, los romanos, los griegos, etc. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, o sea, les dará la espada de Cristo. ¿Cuál es la espada de Cristo? La verdad. Sino que el Espíritu de su Padre hablará por usted. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres, y los matarán. El martirio. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Eso lo cumplió cuando vino a presentarle el Apocalipsis al apóstol Juan. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. Luego, acá dicen del 34 al 36. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. Una guerra espiritual trajo Cristo. No he venido a traer paz, sino guerra, así como Josué. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo también en el cristianismo, para la iglesia, van a venir batallas, ataques, una guerra. Y durante más de 2000 años hemos estado en plena guerra. Hubo un tiempo de paz, hubo un tiempo relativamente pacífico hasta el año 1521, cuando el falso profeta Martín Lutero se levantó con el poder de Satanás. Y ya conocemos todo lo que ha pasado. Luego, en el siglo XVIII, surge la Revolución Francesa. En el siglo XIX surge el socialismo, en el siglo XX surge el modernismo y en el siglo XXI surge el wokismo o el progresismo. Vamos para atrás, vamos para cananizar al mundo. Vamos ahora a ver cómo es la victoria del pueblo de Dios y de su pueblo. Vamos a ¿cómo logramos eso? ¿Cómo la iglesia logra la victoria? Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 25, todo el capítulo. Esto es Cristo rogando por sus discípulos
pero también rogando por su iglesia de todos los siglos. Lo vamos a ver. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Ahí se cae la doctrina unicitaria de los pentecostales. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Okay, dos personas divinas, dos personas totalmente diferentes. Esa doctrina del modismo de Dios es totalmente falsa. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Entonces la doctrina unicitaria, ¿dónde queda? A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Por eso Jesús es el apóstol del Padre. Yo te ruego por ellos, oído, yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo. Entonces hay una división, hay dos pueblos. Sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos, lo que es la iglesia visible. Debe haber una iglesia visible. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Una de las señales de la iglesia verdadera es la unidad, no la división. No la división, porque la división y la confusión es de el diabolos, el que divide. Dice, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Siempre va a haber un perdido dentro del pueblo de Dios. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo. Por eso el mundo odia a los católicos. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, los apóstoles, fíjate, oído, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. El Señor estaba orando no solamente por sus apóstoles o discípulos de la primera generación, sino por los discípulos de Él, de
todas las generaciones y todos los siglos, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y recuerden que Jesús en este mismo evangelio, en el capítulo 6, nos dice cómo Él está en nosotros, por medio de su cuerpo y de su sangre, por medio de la comunión. Dice, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo habito en él y él habita en mí. Y como yo habito en el Padre y yo vendremos a visitarlo. ¿Cuándo nos visita el Señor? En la Eucaristía. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa. No 23,000 doctrinas diferentes. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí, dice Cristo. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes, esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. ¿Cómo? Por medio de la Eucaristía. Lo dice clarito en Juan capítulo 6, todo el capítulo lo dice. Palabra del Señor. Vamos a confirmar esto que nos acaba de decir Cristo con Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Vámonos a Efesios 4, del 1 al 16. Dice, conservar la unidad, la iglesia, como somos tantos, como somos tantas culturas, tantos pueblos, tantas generaciones, necesitamos mantener la unidad, ¿sí? Dice, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Los católicos somos unidos a lo largo de los siglos y a lo largo de nuestra doctrina y de nuestra liturgia y de nuestra fe. Y tenemos un solo guía, que es el Papa. Nosotros no vivimos dividiéndonos como los hijos de Lutero. Por medio de la paz que une a todos, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo, para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo, para un trabajo de servicio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, no de los cuerpos, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo, o sea, la santidad. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver cuál es el final de la guerra entre los malos y el pueblo de Dios. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Dice, el jinete vencedor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Recordemos lo que pasaba con los caballos en Josué 11. Les quebraban las patas y los mataban. Aquí viene un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esos son los santos que han muerto y están en la presencia del Señor. Le salía de la boca una espada afilada para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso, la ira de Dios, la ira final. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí identificamos quién es. Y vi un ángel que, puesto de pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos. Igualito a la batalla de Josué 11. Que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. Dos ejércitos en disputa, en pelea. El monstruo fue apresado junto con el falso profeta, o sea, el señor Martín Lutero, que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de él. Palabra de Dios. Ojalá estemos nosotros y nuestros familiares y seres queridos en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.